¿Qué tal, gente en movimiento? Bienvenidos a La Movida Podcast. Yo soy Daniel Altuve y si eres nuevo tienes que saber varias cosas. En este podcast entrevistamos a personas del medio musical, incluyendo cantantes, miembros de bandas, productores y managers, para que compartan sus experiencias y conocimientos con nosotros. Recuerda que esto es un podcast alianza con Miau Agencia. Y La Movida. Miau es una agencia de marketing donde podrás gestionar tus redes sociales, puedes crear tu página web y potenciar tu exposición en medios digitales. Si eres músico o te gusta la música del invitado de hoy y quieres conocerlo un poco más, pues quédate porque vamos a dar muchísima información interesante. Pero antes, dale like a este video y suscríbete para ver esta y las próximas entrevistas. Y hoy nos acompaña una persona súper fina desde Caracas, Venezuela, Chuy Payés. ¿Cómo estás, Chuy? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo está Bien, todo? usted, Bueno, aquí súper agradecido que me hayas invitado a hacer la entrevista. Debo serte sincero, que llevo tiempo que no doy entrevistas. en serio. Hace rato que, digamos, sí, sí, o sea, unos 5 años creo que fue la última entrevista. Pero genial, o sea, quiero retomar este tipo de actividad. Bueno, estás estrenando el podcast, ¿oíste? Este es el primer episodio. Y el Oh, siguiente, sí, y el siguiente episodio no lo vamos a revelar todavía, lo decimos al final quién va a ser el invitado. Pero tú estás estrenando el podcast de La Movida oficialmente. ay, qué fino. Mira, Chuy, Gracias, gracias. cuéntame, tú eres el baterista de Fauna Crepuscular y bueno, después se convierte en Fauna, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre qué era, o sea, qué era Fauna, qué género tocaba, porque sé que decían que tocaban ska, pero no era ska, pero habían otras canciones que no eran ska. Entonces, cuéntame un poquito más o menos de cómo fue Fauna. Mira, eso, qué bueno que haces esa pregunta, porque creo que hasta el día de hoy la gente tiene, si no dudas, la creencia que nosotros somos un grupo de ska. Y efectivamente, Fauna empezó siendo un grupo de ska. Es más, hace poco me encontré con un gran fanático de la banda que tenía en su poder las primeras maquetas que hizo Fauna. Y en ese repertorio había muchas canciones de ska. De hecho, hay una que se llamaba, que me encantaba, que se llamaba Ska de Mala Lengua. Imagínate tú. Esa canción nunca llegó a salir en ningún disco, en ningún lado, Ok. pero era totalmente un ska. Tratábamos siempre de tocar con un ska rápido, pero nos gustaba ese estilo. Ahora, en eso de seguir tocando y seguir avanzando, Fauna dejó totalmente el ska, pero seguimos manteniendo los metales. Entonces, ¿qué se volvió? En una banda de rock con metales. Entonces, ¿qué pasa? Claro, la gente veía teníamos unos metales, entonces la gente pensaba, bueno, automáticamente es ska, ¿verdad? Pero no, para nada. De hecho, si pueden escuchar nuestros discos, todavía hay cierta influencia en el primer disco de lo que quedó del ska, pero está claro que es un rock, ¿ok? Y ya después el segundo fue muy claro y muy vehementemente, o sea, muy marcada esa distinción de que somos una banda de rock pa'lante. Y bueno, en el tercero creo que logramos el sonido que queríamos con ese disco, pero de hecho eso, lo de ska, lo único que nos quedaron fueron los metales. Mira, Chuy, sabes que este podcast va dirigido a personas que están iniciando en la industria musical, capaz personas que son fanáticas de tu música, o de la música de nuestros invitados, pero básicamente motivar que a la nueva movida, a las nuevas generaciones. Y quiero hacerte una pregunta porque tú me has echado este cuento a mí en personal, porque tú y yo somos amigos, pero quiero se lo cuentes a Exacto. nuestros invitados, hasta a la gente que nos está escuchando. ¿Cómo fue esa producción, esa creación, esa conceptualización del primer álbum de Fauna? Ok. Bueno, pues realmente fue toda una Ajá. aventura, porque creo que como todo, o sea, toda empresa, pues, proyecto necesita financiamiento. Ujú. Bueno, todo comenzó, o sea, ya teníamos, como que habíamos llegado a un gran punto, digamos, a la cima de lo que se Ok. puede hacer a nivel underground. Underground, cuando tú no has sacado discos, sino simplemente te presentas en algunos locales, ya la gente empieza a seguirte, pero no hay un material ¿Y qué tocaba en ese momento? oficial. ¿Música propia o Sí, sí, siempre, covers? desde el principio, Ok. desde el primer momento fue la música muy propia. Lo que sí hicimos también, cuando a veces nos contrataban, imagínate, sin tener disco, que si para 15 años, fiestas, por ejemplo, una vez nos contrataron para la fiesta de Navidad del personal de McDonald's, que fue ahí hecho en el Eh, Hilton. Imagínate, entonces,
es muy loco porque nosotros no teníamos disco. Igual tocábamos nuestras canciones, pero siempre incluíamos como que una u otra versión muy a nuestra manera para como, ¿sabes? Lograr una simpatía adicional. Por ejemplo, tocábamos canciones de Los Pericos, de Para la Más los Sucesos, y claro, yo siento que nos sonaban genial, nos sonaban muy a nuestro estilo de la banda como que tenemos en ese momento. Ujú, Entonces, bueno, ya estábamos preparados, tenemos los temas, habíamos hecho las maquetas, ok, necesitamos grabar el disco. Nuestro manager nos consiguió en ese momento este, un contrato con Pepsi para hacer la imagen o sea, la banda de la campaña de béisbol de ese año. Eso fue creo que el 99, ujú. 99, 2000. Entonces, nos contratan, pero no, ya te voy a decir. Este fue el año del deslave de La Guaira, ¿recuerdas? Que fue todo un problema y esa campaña se suspendió, por lo que, o sea, mediáticamente no tuvimos exposición, pero el contrato igual se hizo y nos pagaron ese dinero. Y con ese dinero entra Fauna al estudio, de hecho, se grabó en el estudio Un Solo Pueblo, que queda por Plaza Venezuela, y empezamos a grabar nuestro disco en, digamos, un formato muy cómico, porque era las primeras andanzas de lo digital aquí en Venezuela, y era un formato que era de ADAT. Gente que sabrá qué es una ADAT. El ADAT es como si fuese, imagínate, un VHS, pero la Ok, información que se graba ahí es digital. Y ok. entonces, imagínate esto, para nada más contarlo un momentito, un VHS de esa cinta te podían grabar 8 canales. Y entonces eran, imagínate, tenías como 4 aparatos de eso que podías sincronizar para que entonces, imagínate, metías una cinta, metías otra, y así, hasta que llegara, por ejemplo, nosotros grabamos en 24 canales. Wow, qué fino. Todo eso, y eso de editar en Pro Tools y meterlo en la computadora y arreglar, nada de eso se podía. Tocaba tu No. broma bien y lo que quedó, quedó. Qué locura, qué locura. Mira, Chuy, y tú, bueno, Sí, me sí, estás comentando que tuviste un contrato con Pepsi y bueno, eso les abrió el camino para esa primera jornada de producción de canciones propias y dar el primer álbum, que es el primero, siempre es rápido. ¿Cómo, o lo sea, mismo. consideras o desde un principio tuvieron un manager? ¿Cómo entró ese manager? ¿Qué tan fundamental fue el manager a la hora de, ok, mira, tenemos Pepsi, entonces después vamos a hacer lo siguiente, después vamos a hacer lo siguiente? O sea, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Lo recomiendas? Mira, lo que pasa es que en ese momento entramos estamos empezando, ¿ok? A trabajar en una oficina donde estaban, de hecho en ese momento manejaba a los amigos invisibles, a los de Cianuro, y entramos nosotros. Ya, Lamentablemente, o sea, no quiero decir nombres, no quisiera, el punto es que nosotros no nos pararon ni medio. ok. Entonces tuvimos que hacer casi todas las cosas como nosotros lo consideramos que se podían hacer. Ujú, Lo bueno de eso es que hicimos lo que nos dio la gana, de chévere, tenemos mucha libertad de hacer todo. Lo malo es que ver, o sea, éramos unos novatos que no teníamos idea. claro. Entonces, bueno, creo que igual se hizo bien, conseguimos cierto apoyo. Y de hecho, y de ese disco sale el primer single, que es el de las chicas de Silicon, el tema se llama Silicon Valley. Ujú, Y claro, pidiendo favores en la radio, porque tal, logramos algo que parece que aparentemente en el momento nadie había logrado. Es decir, que nadie sin disquera, y cuando digo sin disquera, entiéndase sin payola, es decir, sin pagar, ujú, para que te pongan el tema, que nadie sin disquera había logrado llegar al número 15 del Record Report como logramos nosotros. Y entonces fue porque nos apoyó J94, luego 92.9, luego la Mega 107, y se fueron pegando y pegando, y de repente estaba ese tema sonando en un montón de radios que se cómo llegaron. Porque, claro, tú mandabas se mandaba un CD y una cierta carpetita para las radios, pero era impresionante cómo se regó ese tema y cómo pegó. ujú, Y sonaba en todos lados. Me acuerdo que en ese entonces yo estudiaba en la Simón Bolívar, y entonces en todas las mañanas, claro, escuchaba por lo menos en el camino 3 veces el tema en diferente. ok. Ahí te das cuenta como que la cosa pegó. Qué fino, qué fino. O sea, ¿tú crees que esa fue la primera gran movida de Fauna? O sea, de que todas las personas la escucharan a través de la radio. Eso fue algo que marcó un antes y un después. Totalmente. De hecho, nosotros siempre conseguíamos shows y de alguna manera siempre la gente estaba como pendiente de eso que logramos en el underground, tuvo su Ujú, base, pues, y la gente, mira, sí, fue muy popular, lo he escuchado, y así. Pero una vez que llegamos a la radio,
fue el antes y el después. Tanto así que nos empezaron a pedir show en Maracay, Valencia, Maracaibo, Barquisimeto, Puerto de la Cruz, San Cristóbal, en Mérida. O sea, fue una cuestión de que, wow, ya va, epa, epa. Y, pero una locura, o sea, uno tras otro. Maracay y Valencia, tengo que decirlo, es impresionante. Era como nuestras gran plazas, sobre todo Maracay. Este, Ok. hacíamos como 5 o 6 shows al año mínimo. Y yo decía, chamo, ¿esto qué pasó aquí? Es muy loco, es muy loco. Entonces, y estoy hablando del show de soporte 200.000 personas, o sea, una sabana de gente, y siempre estaban full esos shows. O sea, yo decía, o sea, nunca tocamos en un show de repente en Maracay, así como que no, bueno, se vendió la mitad. No, estaban full, que Cool. no cabía más nadie. Y de hecho, tanto fue así que empezaron, o sea, cuando se repitieron, típico, o sea, las grandes bandas de la noche era Fauna, luego Melango, luego Caramelo. Y Ok, eso se repetía muchísimo. ok. Y, claro, o sea, y estar ahí empezando con un disco que, era nuestro primer disco, y bueno, nada, cuadrar para que tener un buen sonido en vivo y todo eso. O sea, con esa primera producción, de verdad, nos llegamos muy lejos. Y Chuy, ¿cómo asume una banda ¿cuántos años tenían en esa época, Chuy? Mira, alrededor de cuánto, 18 20 años por ahí, tenemos todos. Entonces, Bueno, no, chamo. ¿cómo asume un chamo de 20 años que le están pidiendo shows en toda Venezuela? O sea, ¿cómo lo digieres internamente? Tipo, ya en ese momento tú le decías, mira, papá, me voy de show, o le tenías que pedir permiso. O sea, ¿cómo era el ambiente interno de la banda en ese momento? Bueno, de verdad que sí, sí, yo creo que ya estamos en esa transición de que le llamamos por nuestro lado. Yo no pedí permiso, sino simplemente avisarme, señora, me voy el jueves y regresaba que si el lunes. Vamos así. O de repente me voy, toco el jueves, regreso. Y era una locura, era una locura porque fue mucho show. O sea, Mm, era muy demandante. Y nosotros felices, o sea, era claro, uno tras otro. Y sobre todo cuando éramos unas multitudinarias nos encantaba. O sea, le agarramos ese gusto a los toques gigantes. O sea, de repente el show en un bar está chévere, sobre mm. todo porque es más personal. Pero las cuestiones con las grandes masas, obviamente nos volvieron locos. ¿No? Qué recomendarías tú a las nuevos proyectos musicales a la hora de que llegue ese momento de salir a una gira internacional? ¿Cómo organizarse? ¿Ustedes viajaban en carro, en autobús, en avión? ¿Cómo era la rutina? ¿Seguían ensayando en esos estados? ¿No ensayaban? ¿Cómo hacían? ¿Cómo era la dinámica? Ok. Con respecto a ensayo, nosotros ensayamos mucho, era 3 veces por semana. Siempre era aquí en Caracas. Nunca ensayamos o no nos hizo falta ensayar en otro lado. Guardamos nuestras cosas acá y entonces salíamos. Mira, quisiera yo recomendar. Bueno, de recomendar en sí, porque es algo que he notado mucho. Últimamente la gente está obviamente abocada a las redes, a las nuevas tecnologías, y algo que le hace falta al músico es tocar en tarima. O sea, no te va a dar la experiencia el que tú montes una canción, el que te hagas un video, el que te hagas en las redes lo que tú quieras, pero la tarima es lo que te va a dar la experiencia, te va a dar justamente, va a formar tu carácter como músico. Entonces, eso, de tarima tras tarima, tú te vas a formar. Claro, Un músico que solamente grave, no es que no sea músico, pero no es la misma formación. O sea, si tú siempre simplemente vas a grabar, estás detrás y bueno, pones en las redes y listo. De hecho, creo que hay gente que se está ganando la vida así, sin salir a tocar. Bueno, claro, lo respeto, pero no lo comparto. O sea, yo siento que hay que hacerlo en vivo, hay que transmitirlo de esa manera, porque eso, o sea, el show en vivo no tiene comparación. No hay manera de decir que no, mira. Y por más que, bueno, creo que todo el mundo cuando ve un video de un DVD o algo grabado en vivo, es chévere, pero no es lo mismo, porque claro, eres parte de ese grito cuando cantas las canciones con el cantante y estás haciendo los coros y todo eso. claro. Entonces, Entonces, mira, con respecto a manejarte la gira, claro, hay que organizarse, eso sí. O sea, y bueno, obviamente, si estás haciendo eso porque gusta, pero no es un trabajo fácil, porque tienes que coordinar no solamente las idas, los traslados, sino también las estadías. Y tal. De hecho, ese contrato se llama un road manager, que ujú, justamente que tú contratas para que se encargue de todo eso. ok, Entonces, es un club, es una persona más de la que tienes que pagar. Y no solo eso, importante, tener un sonidista propio de la banda, que sepa cómo es tu sonido, que sepa cómo
luchar por los intereses de la banda en el momento de hacer el show, más el crew que te va a ayudar a montar los instrumentos en tarima. ¿Y por qué, por ejemplo, te digo lo de los roles que tienen que montar las cuestiones en tarima? Porque la mayoría de esos shows que te dije que si eran multitudinarios, tú tienes que ir a 15 minutos para montarte, sin prueba de sonido, sin nada. Se monta en 15 minutos, dale. Yo tenía que montar la batería, se tenían que montar los amplificadores, y probar todo, que todo llegara en esos 15 minutos. Bueno, dale, empieza el show. Y le daba, no había otro. Y obviamente, ¿qué hicimos? Bueno, apretas esa correa y dale. La broma suene perfecto en el menor tiempo posible. Lo que Mm, pasaba era que, bueno, el primer tema no va a sonar perfecto. Y ya para el segundo y el tercero la cosa estaba bien. claro. Mira, Chu, entonces, toque tras toque y la punta álbum, ustedes se perfeccionaban internamente, la gente los aclamaba bastante, los escuchaba en la radio, y en algún punto llegan dos shows que marcan la historia también y el hito y la leyenda también viviente de lo que es Fauna, que es el show en la Carlota en la Experiencia Roja ante 120.000 personas y el Festival de Música en el Parque del Este ante 50.000 personas. Porque lo que tú estás diciendo no es lo mismo tocar en un barcito ante 20, 100, 200 personas a enfrentarte a 120.000 personas y además compartir tarima con personas que tú nos vas a contar ahorita. Y vale, esos shows fueron tremendos. O sea, por ejemplo, están, me acuerdo siempre de la facultad que obviamente los amigos, inclusive compartimos mucho tiempo con ellos, con Caramelos, son también. O sea, son nuestros brothers y bueno, compartimos en esa parte, pero con los internacionales así como, wow, estás tocando bien, te digo que, bueno, ahí en la concha acústica del Parque del Este, bueno, te lo vimos estaba Whitfield, que era toda una tipa del pop así brutal, otra banda genial fueron los tres de Chile, que fue así como que, no, pero tocando esta gente aquí, pues, sí, o sea, era algo como increíble, pues, uno como pelado tocando en esas tarimas, ah, algo así como, era, aparte que estabas tocando, también era como el fanático, ¿no? Claro. Mira, Chuy, y cuéntame una cosa. Ajá. ¿Por qué el cambio del nombre? De fauna a fauna crepuscular. Perdón, de fauna crepuscular a Mira, fauna. exacto. Bueno, al final siempre seguimos siendo fauna crepuscular, pero en ese Ok, momento lo que queríamos era como marcar un cambio, señores, o sea, y era porque llegamos al sueño que queríamos conseguir, que lo estábamos buscando y no lo habíamos logrado como queríamos. Con ese disco yo siento que se logró, que fue el tercero, y por eso nos llamamos Fauna, y ese disco se llama Fauna. ok, El punto es que después de tocar un rato, nos dimos cuenta, bueno, seguimos siendo Fauna crepuscular, y nos seguimos llamando Fauna crepuscular, a pesar de haber dicho que nosotros nos habíamos cambiado solo a Fauna, pero queríamos era como hacer un cambio y, digamos, mediáticamente llamar la atención. ok. Pero base sí, seguimos siendo los mismos y damos nuestras canciones, sobre todo el primero. Hacíamos de repente muchas reversiones de nuestros discos anteriores y nos gusta Mm, full, pero eh, o sea, con ese tercer disco fue así como que estábamos muy contentos con lo que se logró grabar. De hecho, ese disco fue Eric Aldrey, el gran mm. solista que trabajó mucho tiempo aquí en Venezuela, que creo que tiene su ¿Con en quién? Disculpa, Chuy, que no se escuchó, se entrecortó. los Miamis, Ok, ¿no? Con Eric Aldrey, un gran ok. productor y sonido venezolano. De hecho, estuvo mucho Ok. tiempo trabajando con los amigos del cielo como el sonista principal y ahorita está trabajando más que todo propio ya en Estados Unidos. ¿Y qué colaboraciones hiciste que soñaste en algún momento hacer? Bueno, fue muy cómico. O sea, no sé si soñé, porque o sea, una vez yo sí fui fanático de Hombre G cuando estaba chamito, pelado. Mm, Y la primera vez que volvió Hombre G, después de muchos años, que no habían venido para acá a Venezuela, le abrió Fauna. wow, Y fue así como que voy a abrir Hombre G, qué genial. Que fue ahí en el Sambil. ok. Así como, wow, qué fino, o sea, esa banda que tanto admiré, que me gustaba mucho de chamo, bueno, ahora la estoy viendo, genial, pues. Pero mira, una colaboración muy loca, ha habido varias, y de todas tengo una anécdota, pero genial fue con Cuarto Poder. Mm, ¿Sabes? En Chacao hicieron era un festival que se llama, ¿cómo se llama? Por los nombres soy terrible, por cierto, para que sepan que en esa parte no me acuerdo de eso.
pero por el medio de la calle se llamaba ese festival que ellos hacían, y eran como montaban tarimitas por toda la calle, cerraban todas las calles ahí de Chicago, y habían obviamente DJs, había música electrónica, había música en vivo, y bueno, y entonces nos invitaron a tocar a nosotros, y de repente nos dijeron, miren, miren, para que se monte la gente de Cuarto Poder ahí, y entonces y improvisamos con ustedes, dale pues, y se montaron, y chamo, o sea, ellos nos decían más o menos cómo iba el ritmo, cómo era la cosa, y entonces guitarrista, bajista, metales, y hacíamos todo un show juntos, improvisado total. Eso fue una cosa, una locura. Bueno, y a raíz de eso, con Papa Shanti también lo hicimos. Ok. ¿Y por qué con Papa Shanti? Porque me acuerdo que eso fue en la Simón Bolívar, que estábamos tocando, y entonces mira, ya todavía habíamos terminado, Mm, y entonces venían ellos, y todavía no había llegado Daniel, porque había una cola estas que existían antes aquí en Caracas, y Daniel no había llegado, que es el también tocan como de Papa Shanti. Y bueno, se montaron y también empezamos a tocar como varios temas y varias cosas, todo improvisado, con ellos rapeando y haciendo rimas, y nosotros así de base musical. Y a la gente de la Simón estaba, bueno, disfrutando. qué fino. Mira, Chuy, y si Fauna estuviera unida hoy, ¿qué colaboración te gustaría hacer? O sea, que tú dijeras, yo conocí a este chamo hace 2 años, conchole, no tenía Fauna y quisiera colaborar con él, o capaz no lo conoces y es un ídolo tuyo o una persona que admiras mucho que te gustaría colaborar en algún momento, pues. Oye, mira, tantos con fauna o fuera de fauna, nosotros siempre, por ejemplo, pana, su nombre, está mal, sorry por eso, pero el cantante de Los Mesoneros, pero siento que es uno Luis de los mejores Jiménez. cantantes, ajá, mismo, este, de la movida que hay ahora de la gente grande Ok, en Venezuela. Me encantaría hacer una colaboración de él cantando, porque de verdad siento que tiene mucho, o sea, mucha versatilidad, que es la palabra, exactamente, ok, versatilidad. Entonces, bueno, me encantaría hacerlo mucho con él. Antiguamente, por ejemplo, Bostas Rain también, y bueno, era excelente que se gustaba de repente hacer una colaboración. Bueno, con la gente de Tres Dueños siempre hablamos de hacer algo, pero nunca concretamos nada. Oye, vamos a hacer algo juntos y tal, y bueno, dale, pero no, a veces son simplemente. Este, a ver, bueno, estando tocando yo con Luis Girán, ya yo, después de esa época de Fauna, estoy tocando con Luis Girán, que era el cantante de esta banda que se llamaba Los Paranoias, y estando con Luis Girán, por ejemplo, One Shot también se montó a tocar unos raps en una de las canciones que montamos. Entonces, y bueno, y con Fauna hicimos varias cosas, de hecho, obviamente con la gente de Puerto Poder en diferentes cosas, y, ¿cómo se llama? Eh, por ejemplo, cuando hicimos un blog, invitamos tanto una sección de cuerdas, y otros cantantes así para, ¿cómo se llama? Hacer lo que sería el show un poquito más íntimo. entiendo, está bien. Mira, Chuy, una de tus canciones icónicas, además de Silicon Valley, es Birra. Se escuchó a nivel Sí. Mm, nacional y bueno, cuéntanos más o menos cómo fue la historia de esa canción, cómo surgió. Mira, vale, de hecho, cómico que lo digas, ¿sabes? En ese show que dijiste de la concha acústica del Parque del Este, Ajá, estábamos más o menos comenzando. Bueno, estábamos, estábamos como, teníamos una canción instrumental, porque en ese entonces hacíamos canciones instrumentales. Y entonces estábamos tocándola, así como mientras probábamos sonido, y hacía un calor del demonio en ese momento. Y entonces los metales iban así, para, para, para. Y entonces Daniel Leza, que era el bajista en ese entonces de Fauna, empieza a cantar birra, lo que yo quiero es una birra. Y entonces fue así como que, de verdad, y desde entonces se quedó, y lo repetíamos a cada rato, pero lo hacíamos como en pro de que nos llevaran birra a la prima o algo de ese estilo, y después cuando fuimos a grabar el disco decidimos usar, bueno, hay que grabarlo. Y efectivamente sí fue. qué fino. Mira, por cierto, ahorita que estamos hablando de las colaboraciones y eso, alguien que nos ayudó muchísimo fue la gente de Los Amigos Invisibles cuando grabamos el primer disco. Ok, O sea, en decisiones de producción, en ciertas cosas, ellos nos ayudaron mucho. Y en los coros de Birra, yo me acuerdo que Julio fue el que como que dirigió más o menos cómo íbamos a hacer
las tomas y ellos también cantaron allá adentro. Éramos un gentío haciendo esos coros de birra. Qué genial. Y fue bien fino, y menos mal que nos apoyaron porque con la inexperiencia de nosotros, pues, estaba difícil. Qué genial. Y Chuy, qué le dirías a ese Francisco Vallés que está empezando Fauna Crepuscular hace unos cuantos añitos? ¿Qué le dirías con la experiencia que tienes hoy en día? Wow, le dice, me sentaría una hora, decirle un montón de cosas. Estamos pendientes con esto, pero que no le diría. Dilo, sí, que claro, lo que te digo nosotros. Bueno, por ejemplo, cuando empezábamos, que llevábamos nuestras cosas en el carro, imagínate la batería siempre en el carro, para que ya, tal, Ok, después contratar un transporte, o que contrataran backline. Eso del backline es una idea que era como para grandes bandas, pero las pequeñas eso claro. no existía. ¿No? Ahorita que tú no, necesito que me hagas backline. ¿Entiendes el backline? Para la gente que no sabe, es que te tengan todos los instrumentos y amplificadores y tú te llevas siempre una cosita. Por ejemplo, si ya te tiene la batería, el baterista se lleva simplemente su redoblante, su pedal y sus platillos. Pero todo Ujú. el resto de la batería está ahí. Y los amplificadores y tal. Y eso, sino cuando teníamos cierto nombre y cierto proyecto, y había backline. Entonces, claro, te puedes ir a hacer un show y hacer otro. Y, bueno, Genial. Mira, Chuy, ahorita tenemos una dinámica, es una sección de preguntas rápidas, ¿ok? La idea son 16 preguntas, ¿ok? Que te vamos a ir haciendo y tú las vas a ir respondiendo, ya en el ámbito tanto musical como también en el personal para, bueno, conocerte un poco más, ¿ok? Instrumento favorito, ver la batería. un artista que te inspira, Wow, Cerati. una canción que desearías haber escrito, si hubieras sido compositor. Y si me gustaría, por ejemplo, Puente de Cerati es una canción que me gustaría haber hecho. Sí, demasiado. Tres canciones así que se te vienen a la mente que pueden ser tus favoritas. Wow, Black Chandelier de Idol, Stay de Matthews Band, y a ver, lo que se me fue. Creo que sería el séptimo día de sol. Ok, genial. ¿Banda favorita? ¿Cuál es tu favorita? Creo que sí, Rush, es una banda que la adoro desde siempre y me llevó a eso de lo que es el rock progresivo y hacer un montón de cosas más que tocar el ritmo básico de 10. Y bueno, es mi banda favorita de rock. ¿Álbum favorito? Wow, la cosa está difícil. Porque, o sea, sobre todo porque hay canciones, o sea, hay discos que te gustan todos, pero es que depende o sea, por tirarte uno sí, toda canción animal. Pero es porque Ok. siento que es un disco que es perfecto de arriba a abajo, todas las canciones me gustan, todas las canciones están hechas así como un bisturí demasiado excelente, o sea, Sí. es un disco muy, muy, muy genial. Ahora vamos a una parte que te gusta bastante. Película favorita. Wow, sí, soy cinéfilo empedernido total, como tal. Y creo que, bueno, mi película favorita sí, porque me marcó mucho, un antes y un después fue ¿Cuál? De Matrix. Ok. Serie favorita. Chévere. Bueno, pues, un aprieto. Pero creo que estoy entre Breaking Bad, tal, y Game of Thrones. Ok. Pero no sé cuál elegir de las tres. Son esas series que te dan un challenge en el cerebro, sí, me parece por genial las tres. Pero entonces eso, pues, no, pero ya, y falta y las de anime. Yo veo anime y veo, hay demasiadas cuestiones de anime que me encantan. Por ejemplo, Full Metal Alchemist. La recomiendo Ok. 100%, demasiado genial. Wow. Ok. La que dice Brother. Ok. Ok. Genial. ¿Qué querías hacer de niño, Chuy? Mira, o sea, te parecerá loco, pero toda la vida quise tocar en una tarima. Yo me acuerdo, sí, que yo hacía chamito, y eso, claro, estoy recordando ya después cuando estaba grande, y yo sí, o sea, siempre escuché música, imagínate, en segundo, tercer grado yo escuchando música, y lo peor es que yo no tenía influencia de nada, porque a mí me solía asustar siempre de ser melómano, de la música, imagínate, yo escuchaba, claro, en ese entonces no había internet, no había nada. Y los artistas que conocí los conocí por un programa que tenía el Canal 8 que se llamaba En Concierto.
Conocí a Charly García, a Soda Stereo, a The Cure, o sea, un montón de cuestiones que yo no sabía ni nada y lo grababa en Betamax. Imagínate. Pero es decir, entonces yo, chamo, yo lo que decía, yo quería tocar en vivo. Eso es lo que yo pensaba, de lo que me imaginaba, era lo que quería. Y bueno, cuando por fin ya, imagínate, estoy hablando cuando estaba alrededor de sexto grado del primer año, se me dio la oportunidad con Leo, el cantante de forma. Hicimos como una Ok. primera bandita y fui ahí recibí ser baterista y desde entonces, Genial. imagínate tú, Genial, genial. hace unos Si años, tuvieras si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? wow, yo creo que sería poder hacerme invisible. Esa sería porque sería la real manera de desconectarse hoy en día, porque es que Ok, conectarse creo que es algo, la gente no, pero desaparecer las redes, sí, pero es imposible. Mientras tengas celular, o sea, creo que tienes que dejar, o sea, quitarte el celular, e irte de tu casa para realmente estar desconectado de todo. claro, claro. Entonces, no sé, creo que, y como que sabes que estoy saturado de todo, ¿no? Invisible, nadie sabe dónde estoy, no sabe cómo estoy. Mira, Chuy, y cuando viajas de gira, o sea, en su momento con Fauna, ¿qué no podía faltar? Wow. O sea, yo creo que más bien se volvió costumbre, pero es que y era porque Emilio era muy insistente, sí, Emilio de verdad que era un fastidio en ese sentido. O sea, ¿qué no podía faltar? La cerveza. Entonces, claro, se movía, mira, una gavera de cerveza. No sé qué. Bueno, ahí tenemos la anécdota que una vez estamos saliendo, íbamos para Valencia, ¿no? Tenemos un Ujú. show allá y entonces estamos en la van. Y mi primo tenía un camión de estos repartidores de cerveza, creo que este era de regional, él trabajaba para regional. Y entonces nos encontramos, ¿cómo está? Todo el mundo lo conocía como primo, primo. Claro, nos llenó, o sea, todo lo que no era asiento nos lo llenó de cerveza. Y nos fuimos con esas cervezas de ahí, nos encontramos por los Palos Grandes, hasta Valencia, pero fue tomando cerveza, claro, parándonos cada rato a ir para el baño, porque, pues, Claro. pero de resto entonces llegamos así. Imagínate, pero todo el mundo tomando, o sea, era una locura. Se fue, siempre había que comprar cerveza, había que tener cerveza para poder, para ensayar, para hacer la prueba de sonido, para, o sea, o sea, a veces decía, concha, vamos a hacer eso y después bebemos, no hay problema. Pero bueno, Qué fino. Antes de subirte al escenario, ¿qué manía tenías? ¿Qué hacías? wow. Y mira, por ejemplo, hacía básicamente eran tres cosas. Uno repasaba los detalles con Emilio, que yo era lo que cuadramos el set del show, a pesar de que el show Ujú. ya estaba preparado y ensayado, pues, recordábamos como estábamos pendientes de las entradas, las salidas, hacemos un repaso de eso. Luego yo me sentaba con Leo y le decía, mira, aquí vamos a tratar de hablar en este espacio, tenemos este espacio aquí para tratar de comentar ciertas cosas, vamos a hacer esto aquí, y entonces hacíamos todo ese show, y luego nos reuníamos todos y éramos como que, ¿sabes?, a darnos ese abrazo de que, bueno, vamos para arriba, a reventar, que la gente se quede lo máximo. Y eso, esa era nuestra rutina justo antes de montar. ¿Qué movida haces para recuperar la motivación y la inspiración? Repítame, disculpa. ¿Qué movida haces para recuperar la motivación y la inspiración? Ah, eso es más personal, ¿no? Mira, lo que normalmente hago cuando estoy así, lo que hago es verme una película. ¿Por qué? Porque la vida de una película, o sea, siempre que te desconectas, te concentras en esa historia, y lo que haces es como refrescado, y entonces, ok, retomas en donde te quedaste, y entonces vuelves con más energía, pues, Ok. con una imagen renovada. Y la última pregunta de las 16 preguntas, ¿cuál es el mayor éxito de tu vida, Chuy? Wow, el mayor éxito de mi vida es mi hijo, David Vallés, y haga, o sea, y viene doble, porque no solamente cuando le di la vida, y soy tremendo muchacho, lo amo con locura, pero sino que tuve la oportunidad de donarle un riñón. Entonces, tener esa como o sea, una segunda oportunidad de volverle a dar oportunidad, a darle vida, a darle felicidad, o sea, él es mi mayor logro. Genial, Chuy, genial. Bueno, ya para ir cerrando, me gustaría que le dieras una recomendación a las nuevas generaciones
de la industria musical en Venezuela, ya sea en Maracay y en Caracas, ¿cuál es la recomendación que le da Chuy Vallés a esa gente que está empezando? Mira, yo creo que lo más importante, que te lo mencioné, es que no les toquen en vivo. O sea, den rueda, o sea, tengan lo que se llama, tengan tablas. Porque entiendo que tú puedas pensar que tu música es excelente, que tú de repente tu manera de hacer show es excelente, pero el que hagas conciertos te forma carácter, te hace enfrentar problemas, te hace justamente buscar soluciones, darle la vuelta. Y entonces, eso te hace un mejor músico. Cuando lo veas, eso se va, todo eso que vayas a aprender se va a transmitir cuando grabes disco, cuando vuelvas a tocar en vivo, todo eso entonces, ¿qué le puedo decir yo? Señores, toquen en vivo. Porque qué chimbo es que una persona ni siquiera ha hecho uno, dos o tres conciertos y está diciendo, no, es que mis exigencias, necesito tener esto en el camerino, que yo si no tengo esto, no, 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 señores, por favor, empiecen de abajo y vayan para arriba. Creo que es la mejor manera de crecer como músico. Es súper auténtico. Bien. Una última pregunta, Chuy. ¿Fauna vuelve? Ah, eso queremos. Por lo menos la mayoría. Lo que pasa es que con Fauna, o sea, lo que queda es el grupito de WhatsApp, pero estamos regados por el mundo. O sea, hay gente en Estados Unidos, hay gente en México, hay gente en Inglaterra, hay gente en España. Entonces, está difícil, pero está en conversaciones, así que puede Puede pasar. ser. Pero nada, Chuy, déjanos tus redes sociales para que te siga la gente. Háblanos también si tienes algún proyecto musical actualmente. Y bueno, primero que nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Esta es tu casa. La Movida Podcast siempre está abierta para ti. Ale, gracias, gracias, muchísimas gracias a ti por invitarme. Y bueno, pues, más que todo yo utilizo Instagram, no tengo el Facebook, pero en Instagram es arroba Chuy Crepuscular, me pueden buscar. Este, tengo un proyecto musical que estoy haciendo con mi hijo, con David, que estamos haciendo versiones de Soda Stereo, con la gran diferencia de que no queremos hacer las canciones por tocarlas, sino hacerlas desde el punto de vista de cómo, con el mayor respeto y honor a lo que fue Soda Stereo. ¿Ok? Perfecto. A sus canciones, a cómo lo hacían ellos en vivo, y tratar de tener ese acercamiento lo más fidedigno posible. Entonces, bueno, estamos con eso, vamos a ver cuando salimos, tenemos shows pronto con eso, y nada, ojalá lo de Fauna se dé, tenemos una sorpresita por ahí en un concierto de estos y podemos reunirnos de nuevo. Bueno, perfecto, Chuy. De verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, nada, para la gente que nos está escuchando, pendientes del próximo episodio con Juan Olmedillo de Los Mentas, ya lo puedo decir. Nada, están súper invitados a seguir Oh, viendo el podcast y los siguientes invitados. Recuerden darle like y suscribirse para no perderse nada, nada, nada de lo que se viene en la movida. Así que muchísimas gracias y nos vemos. vale, chau. Chau.